El Señor nos bendiga, hermanos. En esta mañana queremos estudiar las Escrituras, queremos responder, o mejor dicho, refutar cierto desafío que hace un sacerdote católico a dos pastores adventistas. Vamos a orar para poder responder esta pregunta desafiante que este sacerdote católico hace. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver un video, un trozo de un video. Este fue un debate que hubo en Colombia entre un sacerdote católico y dos pastores adventistas. Este sacerdote católico desafía a estos dos pastores adventistas a que le muestren bíblicamente donde los discípulos se congregaban el día sábado en el Nuevo Testamento. Y la pregunta desafiante que hace este sacerdote católico llamado Luis Toro es que él promete convertirse en adventista del séptimo día si le demuestran bíblicamente que los apóstoles se congregaban el sábado después de la muerte de Jesús. Así que vamos a responderle bíblicamente a este sacerdote y esperamos que este sacerdote se pueda convertir al pueblo adventista y llegue a cumplir su promesa, porque lo vamos a demostrar bíblicamente con la historia y también con fuentes católicas. Vamos a mostrar el primer versículo donde la Biblia enseña que los discípulos, los apóstoles de Jesús, se congregaban los sábados. Y quiero decirles un detalle muy importante antes de leer la cita. La palabra sábado o Shabbat, no hay ningún problema en decirla. Tanto Shabbat en hebreo es reposo o cesar, mientras que sábado es nuestro idioma español. Entonces no hay ningún problema en decir sábado o Shabbat. Nuestro idioma es español, por tanto nosotros decimos sábado, aunque en hebreo sea Shabbat y en griego sea Shabbatón. Entonces digo esto para que no vaya a haber ningún problema o no vaya a haber ninguna murmuración por usar la palabra sábado, aunque conocemos de que el texto hebreo dice Shabbat y el griego dice Sabbatón para referirse al día de reposo. Vamos a ver la primera cita donde demuestra que los discípulos se congregaban los sábados. Y conste que estamos respondiéndole bíblicamente a este sacerdote católico y esperamos que él cumpla su promesa, pueda ver este video y él cumpla su promesa. Y no solamente él, esta respuesta que vamos a dar bíblicamente tendría que convencer también a los protestantes que piden evidencias bíblicas de que los discípulos se congregaban los sábados después de la muerte de Jesús. Veamos el video. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado, como lo estoy haciendo yo. Ahí están las cámaras y le estoy haciendo un reto, porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. Ahora, ustedes pudieron ver cómo el sacerdote católico desafía a estos pastores. Entonces, ahora vamos nosotros a responderle bíblicamente a este sacerdote. La primera cita la encontramos en Hechos 16:13. Dice así: y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Noten qué interesante que aquí dice, estoy leyendo el texto de la Reina Valera 60, dice donde solía hacerse la oración. Busqué el diccionario Strong para buscar la palabra griega para solía, y la palabra griega es nomiso, que significa acostumbrado, usual
y supuesto. Esta es una evidencia más que prueba que los cristianos acostumbraban a reunirse consistentemente en lugares determinados en día sábado. Era una costumbre porque se usa el griego nomiso. Primer cita. Ahora vamos a ver otra cita que lo demuestra que los discípulos se congregaban los sábados. Hechos 17, versículo 2 y 3. Noten que como dice Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió. Esta palabra discutir no es como lo entendemos nosotros en el español. La palabra discutir en el griego es enseñar, exhortar, leer. Eso debe significar en el texto griego. Ahora, dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Noten que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Y qué día enseñaba esto? Dice que era el día sábado, conforme a su costumbre. Aquí se usa la palabra griega para costumbre, es eto. También significa hábito, usual o manera. Esta es otra evidencia bíblica que prueba que los cristianos se acostumbraban a reunirse en sábado. Noten qué interesante. Ahora, alguien puede decir, y esto yo ya lo he oído de protestantes y católicos, hermano, es claro que Pablo se reunía en las sinagogas, pero para enseñarles a los judíos, era para ir a convencer a los judíos. Esta respuesta es parcialmente correcta, porque les voy a demostrar bíblicamente que los discípulos y Pablo se reunían en las sinagogas para enseñarles las escrituras tanto a judíos como a griegos, que eran los gentiles. Vamos a demostrarlo bíblicamente. Hechos capítulo 13, versículo 14. Noten cómo dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Noten qué interesante. Esto es cuando llegaron a Antioquía y Pisidia, después de que pasaron de Perge. Ahora, noten ahora el versículo 42 del capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, noten con quienes estaba reunido también Pablo, con los gentiles, no solamente con los judíos como dicen los protestantes. Y los gentiles le rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. Noten que ni tan siquiera los judíos le rogaron, sino que eran los gentiles que le rogaron que el día sábado le hablasen de estas cosas. Noten que Pablo se reunía tanto con judíos como gentiles para enseñarles las escrituras, para predicarles el evangelio en los días de reposo. ¿Qué día se congregaban los discípulos? Era el día de reposo, era el día sábado, el Shabbat, conocido por los hebreos. Mire qué interesante ahora lo que dice en ese mismo capítulo, los versículos 44 al 45. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Note que no era solo judíos, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Noten que si los judíos contradecían es porque Pablo se reunía con la mayor parte de gentiles a estudiar las escrituras y a presentarles el Cristo. ¿Qué día se reunían los apóstoles? Era el día sábado. Estoy usando citas del Nuevo Testamento mucho tiempo después de que Lucas escribió su libro. Aproximadamente el libro de Hechos fue escrito entre el año 62 después de Cristo. Noten qué interesante. Vamos a ver otra cita donde lo demuestra. Hechos capítulo 18, versículo 4 al 11. Vamos a leer el primer versículo 4 y después vamos a pasar al versículo 11. Noten cómo dice, Hechos 18, versículo 4 y lo saltamos al versículo 11. Y discutía. Noten que les dije que esta palabra discutir no significa ir a tener un altercado como lo entendemos hoy. La palabra discutir en el griego es, les iba a enseñar. Y discutía en las sinagogas todos los días de ¿qué? Domingos, no, todos los días de sabatón, sábado.
y persuadía a judíos y a quienes y a griegos, que eran gentiles los griegos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? 1 año y 6 meses, enseñándoles. Noten qué significa la palabra enseñar o en qué contexto se menciona la palabra discutir. Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 año y 6 meses, dice el versículo 11. Ahora, noten qué interesante. Tomen una calculadora o tomen su celular y llegan a la siguiente ecuación. Dice que Pablo estuvo durante 1 año y medio, o sea, durante 1 año y 6 meses. ¿A cuántos sábados podrían haber entre un año y 6 meses? ¿Cuántos sábados hay aproximadamente? Si nosotros hacemos la multiplicación, 18 meses por 4, que posible tendría que tener cada mes 4 sábados, ¿cuánto daría? Estaríamos hablando de ¿cuántos sábados? 72 sábados en 1 año y 6 meses. ¿Cuántos sábados el apóstol Pablo menciona solamente aquí en este versículo? Mejor dicho, Lucas en este versículo. El apóstol Pablo estuvo reunido con gentiles y judíos 72 sábados. Noten qué interesante, 72 sábados Pablo se reunió con judíos y griegos. Ahora, mire qué interesante. Ahora, ¿ustedes creen, hermano, que yo necesito ser Salomón para entender esto? Si los discípulos hubieran entendido que el sábado hubiese quedado abrogado o cambiado por el primer día de la semana, los discípulos cómo hubiesen buscado reunirse los sábados por tanto tiempo como era conforme a su costumbre. No eran sábados así inusuales o improvistos por A o B motivo, sino que era una costumbre, dice el texto bíblico. Lo hacían conforme a su costumbre. Y aquí vemos en este caso 72 sábados en 1 año y 6 meses. Vamos a demostrarlo desde otra perspectiva, que los discípulos se reunían o conocían de que el sábado era el día del Señor y ese día debían de congregarse después de la muerte de Jesús, muchos años después de la muerte de Jesús. Noten lo que dice Hebreos 4:4. Hebreos 4:4 dice lo siguiente: porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué día reposó Dios en el día en la creación? El día séptimo reposó de todas sus obras, dice Hebreos 4:4. El día de reposo de Dios es el séptimo día. Ahora, noten lo que dice Hebreos 4, ahí mismo en ese capítulo, los versículos 9 y 11. Hebreos 4, versículos 9 y 11. Cito la Reina Valera 60. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En el séptimo día. Hebreos 4:4. En aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estoy citando los versículos 9 y 11. Aquí dice la Reina Valera 60, que es una traducción que no da mucho a la fuerza del texto. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, es interesante, hermano, que la palabra griega para queda, usada en la Reina Valera 60, es una palabra que significa apolecho, así lo traduce el diccionario Strong. El apolecho significa el que queda. Se puede traducir, la Strong dice que se puede traducir como permanece o es dejado. La palabra apolecho, que significa queda, en la gramática griega que está escribiendo aquí el apóstol Pablo en Hebreos. O sea, Pablo está diciendo que todavía permanece un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, pero ¿qué es el reposo? Algunos cristianos han dicho, el reposo es Cristo. De eso está hablando el escritor de Hebreos, que quedó un reposo, pero el reposo es Cristo. Ese es un error de interpretación bíblica. Para saber qué significa o de cuál reposo está hablando el apóstol Pablo aquí, tenemos que buscar la gramática para reposo. La palabra griega usada en Hebreos 4:9 es el griego sabatismo, que significa reposo de descanso o observancia de reposo.
La Sagrada Biblia, versión ecuménica, que no es adventista, no vayan a decir que es adventista, traduce esta palabra como descanso sabático. Se la cito. Sagrada Biblia, versión ecuménica, dice lo siguiente. Noten cómo dice: luego resta todavía un solemne descanso para el pueblo de Dios. Por tanto, aún queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Sagrada Biblia, versión ecuménica, estoy citando. O sea, el reposo que queda o permanece aún para el pueblo de Dios, ¿cuál es? El reposo sabático, el séptimo día, según el contexto de Hebreos 4:4. Porque en ese día Dios reposó de sus obras. Note que el escritor de Hebreos está escribiendo este libro después de la muerte de Jesús, muchos años después de la muerte de Jesús, y él aún dice, todavía resta o permanece un descanso sabático para el verdadero pueblo de Dios. Voy a leer la otra versión de Biblia, como traduce Hebreos 4:9. La Nueva Biblia Latinoamericana, edición pastoral, Biblia católica. Noten cómo dice: es entonces claro que algún descanso, algún séptimo día está reservado todavía para el pueblo de Dios. Noten que aquí dice algún séptimo día está reservado para el pueblo de Dios. Estoy citándoles la Biblia Latinoamericana, edición pastoral. Noten cómo dice la Biblia católica, la Biblia versión Jerusalén, en Hebreos 4:9. Por tanto queda un descanso sabático para el verdadero pueblo de Dios. Biblia de Jerusalén. Noten esta otra Biblia, Biblia Reina Valera de 1989. Por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Leamos ahora el Nuevo Testamento, versión Biblia libre. Dice en Hebreos 4:9: de modo que el reposo del sábado todavía permanece para el pueblo de Dios. Noten lo que dice el código textual hebraico del Nuevo Testamento. Queda por tanto un Shabbat, esta es la palabra para reposo, sábado en hebreo, Shabbat, que significa cesar o parar. Queda por tanto un Shabbat para el pueblo de Dios. Estoy citando el código textual hebraico. Son versiones que están más apegadas al griego en que se escribió el libro de Hebreos. Noten lo que dice esta Biblia, la Biblia Nazarena Israelita. Hebreos 4:9 dice: por tanto queda todavía un reposo Shabbat para el pueblo de Elohim. La palabra Elohim en hebreo es Dios. Ahora, estamos citando textos bíblicos y referencias de que los discípulos, después de la muerte de Jesús, muchos años después de la muerte de Jesús, seguían guardando el sábado y seguían diciendo que permanecía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y vemos decenas de citas en los Hechos de los Apóstoles donde los discípulos buscaban el día sábado para congregarse. Desde otra perspectiva se lo voy a demostrar ahora. Las mujeres piadosas. Lucas escribe 31 años después de la muerte de Cristo su evangelio. Lucas no era un apóstol, sino que era un investigador, era un gentil. Y Lucas hizo una recopilación de acontecimientos históricos que sucedieron en la esfera del ministerio de Jesús y su muerte. Y Lucas escribió estos tratados, fue el libro de Lucas y el libro de Hechos. Es una investigación que hizo para mandárselas a Teófilo, el excelentísimo Teófilo. Y Lucas está escribiendo su libro 31 años después de la muerte de Cristo. O sea, Lucas está escribiendo su libro en el año 62 después de Cristo. Noten qué interesante. Lucas escribe en el año 62 y 31 años después de la muerte de Cristo, Lucas usa el término mandamiento de Dios y hace una referencia que las mujeres piadosas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Noten, si el sábado hubiese tenido alguna modificación o si hubiese sido cambiado al primer día de la semana para la iglesia, Lucas hubiese sido bien específico. Lucas, el médico gentil, hubiese sido bien específico al decir y no mencionar la palabra mandamiento, que es una referencia a Éxodo 20, versículo 8 al 11. Noten lo que dice Lucas, capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice: era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado, sabatón en griego.
Las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Noten cómo Lucas está refiriéndose al sábado, conforme al mandamiento. Esto es 31 años después de la muerte de Cristo, ya que Lucas está escribiendo en el año 62 después de Cristo. Ahora, hermanos, es interesante. Se lo voy a demostrar desde otra perspectiva, que los discípulos después de la muerte de Cristo, muchos años después de la muerte de Cristo, seguían guardando el sábado como día del Señor, como día consagrado para la adoración. La destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70. Noten lo que dijo Jesús respecto al sitio de Jerusalén y a la destrucción de Jerusalén por manos de los romanos. El Mesías profetizó que el sábado tendría validez muchos años después de su muerte. Y noten lo que dijo Jesús, Mateo 24:20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esta palabra sábado es Shabbatón. Estoy citando Mateo 24:20. Noten que Jesús fue específico con los discípulos. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Alguien puede decir, sí, estamos de acuerdo en eso, pero allí Jesús se refería a los judíos, porque los judíos eran los que buscaban el sábado para congregarse. Eso es error, porque el sermón profético de Mateo 24 fue una advertencia y fue una respuesta a una pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron a Jesús cuando iba saliendo del templo de Jerusalén. Noten lo que dice Mateo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Se refería al templo. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos, noten que se vuelve a repetir, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, si nosotros unimos Mateo 24:20 con los versículos 1 al 3, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Noten qué interesante. La historia dice, hermanos, y la historia lo demuestra, que en el año 66 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el general romano Cestio Galo durante la fiesta de los tabernáculos. Esto lo confirma la historia. En el mismo año, es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Jesucristo. Noten qué interesante. Cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada, Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general romano Tito Vespasiano. ¿Y qué día iban a estar guardando los discípulos? El sábado, como día del Señor. Si el sábado tenía un propósito de ser cambiado o darles otro día a los discípulos, Jesús hubiese sido claro. No hubiese habido ninguna ambigüedad, lo hubiera dejado plasmado en las Escrituras, que el sábado iba a ser solamente para los judíos y que los discípulos tenían que estar guardando otro día. La Biblia no da cabida para hacer esta interpretación. No hay ningún texto bíblico donde nos diga directa o indirectamente que los discípulos después de la muerte de Cristo iban a estar guardando el primer día de la semana como un día especial o santo para que conmemoraba la muerte de Jesús y la resurrección. Ahora, vamos a ver algunos datos interesantes, hermanos, históricos y también fuentes católicas. En la Biblia, hermanos, y esto lo repito vez tras vez, en la Biblia, hermanos, solamente encontramos 8 versículos que hablan del primer día de la semana. 8. 5 de estos están relacionados con la resurrección de Jesús. Estamos de acuerdo que Jesús resucitó el primer día de la semana. Estamos de acuerdo y no lo discutimos. Pero ninguno de estos versículos enseña, ya sea directa o indirectamente, que la iglesia o los discípulos en el nuevo pacto deben de guardar el día domingo o el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús. Esta enseñanza se la inventó la Iglesia Católica para defender el dogma católico del domingo. Ahora, no podemos usar 8 citas que hablan del primer día de la semana
cuando hay muchas citas, hay aproximadamente 53 citas en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos hacían reuniones el día sábado. Solamente les mostré un versículo donde los discípulos se reunieron 72 sábados en 1 año y 6 meses. Ahora, todo estudioso lo puede corroborar eso en su Biblia. No hay ningún mandato explícito que se diga que el domingo deba de guardarse en honor a la resurrección de Jesús. Inclusive, hermanos, los discípulos tenían 2 instituciones o 2 emblemas para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Saben cuáles eran? Eran el bautismo, eso lo dice Romanos 6, 4 y 5, y la cena del Señor, lo dice 1 Corintios 11, 26. Cuando los discípulos celebraban estos 2 ritos, conmemoraban la muerte y resurrección de Jesús. Nunca vemos que los discípulos digan: vamos a congregar los domingos para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús. No hay ningún fundamento bíblico para eso. Los mismos católicos lo admiten. Voy a leerles algunas fuentes católicas. Note que ya vimos Biblia, vimos historia. Ahora voy a mostrarles fuentes católicas, donde los mismos católicos aceptan que no hay ninguna base bíblica para honrar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Inclusive voy a leerles una cita católica de una fuente católica, donde los mismos católicos aceptan que los adventistas somos los protestantes más coherentes en observar el sábado y no el primer día de la semana, que es una institución meramente católica. Noten lo que dice el cardenal Gibbons en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Dice: podrá leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Eso lo dice el cardenal Gibbon, el cardenal de Baltimore, en La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Noten esta otra cita, Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho divino y la autoridad infalible concedida por su fundador. Noten lo que dicen ellos. La Iglesia Católica ha hecho esto porque Cristo se lo autorizó. Nosotros hemos cambiado el sábado al domingo porque Cristo lo autorizó. Y sigue diciendo: el protestante, noten el sarcasmo, el protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. O sea, que hacemos las cosas con sentidos. Fuentes católicas. Noten lo que dice este canciller, el canciller Albert Smith, canciller de la arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920. Noten lo que dice Albert Smith: si los protestantes siguieran la Biblia y adoraran a Dios en el día sábado, adorarían a Dios en el día sábado, al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Qué fuerte esta cita, hermanos. Lo dice un canciller, Albert Smith. Se las leo la cita para que se les memorice. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. ¿No? Qué interesante. Lo dice la Iglesia Católica. Ahora, hermanos, he respondido bíblicamente la pregunta arrogante del sacerdote Luis Toro, que los discípulos después de la muerte de Cristo seguían guardando el sábado y se seguían congregando. El sábado, hermanos, nunca ha sido alterado ni ha sido cambiado. El sábado permanece para siempre porque es un monumento recordativo de la creación. Esperamos que el sacerdote Luis Toro pueda cumplir su promesa y se puede entregar a Cristo y empiece a guardar el sábado, porque es el día del Señor desde la creación. No hay fundamento bíblico para guardar el día domingo. No hay ningún fundamento bíblico para decir que el domingo es día del Señor. No hay ningún fundamento bíblico para usar el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo. Esta es una tradición meramente de la Iglesia Católica y no tiene fundamento bíblico. Al contrario, Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8: hipócritas,
¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Hechos 5:29, Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, creo que no hay ambigüedad en esta respuesta. La respuesta es diáfana y directa. La respuesta ha sido contestada al sacerdote católico Luis Toro. Esperamos que el sacerdote católico se convierta al adventismo y lo veamos ya sea sirviendo de diácono o de algún servicio en la Iglesia Católica. Así que Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias por tu amor, porque tu Biblia es clara y diáfana. No hay ninguna duda que tu día santo se siguió guardando después, muchos años después de tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, viva. No hay ninguna ambigüedad, a menos que las personas quieran aceptar sus propios conceptos y seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Bendice, Señor, las personas que van a escuchar tu palabra, que sean humildes y puedan irse al texto bíblico y buscar lo que dice la Biblia, hermano. Gracias, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.